that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Bueno, para empezar con los tipos de motores, empezamos con el motor universal, que tiene sus ventajas y desventajas. En las ventajas empezamos con que mediante la conexión de un reostato en serie con el inducido se puede regular la velocidad de giro de este. Puede funcionar con corriente tanto alterna como con corriente continua indistintamente. Puede construirse para cualquier velocidad de giro y poseen un par de arranque elevado. Por otro lado, en las desventajas es que la conexión entre el colector y las escobillas pueden producir chispas. El inducido es de difícil reparación y requiere una revisión periódica debido a los elementos delicados que este posee. También son un poco ruidosos y esto se debe a la velocidad del giro. En las características es que su funcionalidad con corriente alterna y directa, como ya lo había mencionado, el poder de arranque es muy elevado, la velocidad es directamente proporcional a la corriente y para invertir el sentido de rotación se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los bobinados. El motor eléctrico universal también, basa su funcionamiento en la ley de Laplace. El bobinado inductor y el bobinado inducido están conectados en serie. El uso de estos motores en la corriente alterna está muy extendido por el mayor par de arranque respecto al de los motores de inducción y por su elevada velocidad de rotación, lo que permite reducir su tamaño y su precio. Así se emplea en máquinas herramientas portátiles de todo tipo de electrodomésticos pequeños, entre otras cosas. Bueno, ahora siguiendo con el motor asíncrono, asíncrono de inducción, también conocido, tiene como principales ventajas su alta eficiencia y la capacidad de generar un par motor constante. Además de esto, tiene un coste bajo, alta fiabilidad y ausencia de vibraciones, no como otros motores que a veces se escucha mucho esa vibración, o incluso si está en una superficie se escucha aún más recio por la vibración que está haciendo. Entre las desventajas de se puede encontrar una baja densidad de potencia, un posible riesgo de sobrecarga o el bajo par de arranque. En sus características, estos son capaces de formar la energía eléctrica rotativa en energía mecánica, pero la hacen de distinta forma a otros. Los asíncronos son motores de corriente alterna en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator, con el fin de producir la torsión del rotor. Por lo tanto, no se necesita una conmutación mecánica como en el caso de los motores síncronos que se mencionarán en adelante. ¿Para qué se utilizan los motores asíncronos? Bueno, la función principal de estos motores o de inducción es la de generar energía mecánica a partir de energía eléctrica, como ya mencioné anteriormente. Estos motores suelen ser empleados en los electrodomésticos, así como en aparatos de uso diario o vehículos eléctricos para el desplazamiento. Estos motores funcionan perfectamente con la corriente alterna del hogar y las viviendas con instalaciones solares aisladas que se abastecen de la energía obtenida por los paneles fotovoltaicos a través de los reguladores de carga y de las baterías. Ahora sí, siguiendo con lo que es el motor síncrono, empezando por sus desventajas. En la corrección del factor de potencia se puede ayudar a reducir los costos de energía eléctrica y mejorar el rendimiento del sistema de energía. En los altos torques y bajas corrientes del arranque, el motor sincrónico es proyectado con alta capacidad de sobrecarga, manteniendo la velocidad constante incluso en aplicaciones con grandes variaciones de carga. Su velocidad constante en variaciones de carga es que la velocidad permanece constante en las situaciones de sobrecarga como durante momentos de oscilaciones de tensión. Su alto rendimiento, la conversión de energía eléctrica en mecánica, es eficiente generando mayor ahorro de energía operando con alto rendimiento. Mayor estabilidad en la utilización con convertidores de frecuencia es que actúa en un amplio rango de velocidad
y la estabilidad es constante sin importar la variación de carga. Ejemplos pueden ser que la laminadora, extrusora de plástico y entre otras cosas. Ahora, con las desventajas es que no son 100% reversibles. Es preferible que se arranquen vacío. Se deben utilizar correctamente su puesta a funcionamiento con motor síncrono. Y por último, que no se les puede variar la carga de forma brusca, ya que corren el riesgo de perder su velocidad de sincronismo. En sus características es que la velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que este esté conectado, y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo, como es la que se puede perder en las desventajas. Este tipo de motor contiene electromagnetos en el estator y que crean un campo magnético que rota en el tiempo a esta velocidad de sincronismo. En los usos puede estar en la minería, cintas transportadoras, chancadoras, molinos y entre otras cosas. En la química se puede usar como para bombas, extractores, compresores y otras cosas. Siderurgia, laminadores, como puse en los ejemplos pasados, ventiladores y entre otros. Papel y celulosa, picadores, desfibradores, refinadores. Bueno, aquí ya por último, en los tipos de motores viene el motor jaula de ardilla, que se mencionó en algunos de los tipos de motores anteriormente. En las ventajas es que los motores de jaula de ardilla tienen numerosas ventajas respecto a otros tipos de motores eléctricos. Esta tiene más ventajas que otros motores. La primera es que en igualdad de potencia, los motores de jaula de ardilla son más compactos y de menor peso con los motores síncronos, que son los motores que acabamos de ver ahorita. Son completamente escalables. Esto quiere decir que se pueden construir desde pequeños hasta muy grandes, no solo vienen en un tamaño. El torque o par de giro de los motores de jaula de ardilla es generalmente mayor que en el de otro tipo de motores, muy apropiados para el uso pesado. La eficiencia de los motores trifásicos de jaula de ardilla es superior al 70%. Los motores monofásicos asíncronos tienen un rendimiento menor, pero siempre superior a los motores de corriente continua. Y por último, es que debido al desarrollo de la electrónica de potencia, es posible controlar la velocidad de dichos motores en forma electrónica, variando la frecuencia de la corriente. Ahora, básicamente tiene dos desventajas que son las principales, que en el momento de arranque los motores de inducción tienen una alta demanda de corriente, por lo que no son indicados para aplicaciones en las que el motor deba arrancar y parar constantemente, ya que pues, por esta razón supondrían una sobrecarga en el sistema eléctrico. Y la segunda es que aun cuando la electrónica de potencia ha avanzado, su velocidad de rotación no es tan controlable como la de motores de paso. En las características, la principal o esencial que distingue a una máquina de inducción de los demás motores eléctricos es que las corrientes secundarias son creadas únicamente por inducción. Cuando se desarrollaron por primera vez el rotor de doble jaula de ardilla, se creó tal variedad y adaptabilidad en el diseño de rotores para motores de inducción que ha llevado a diversas características de curva, deslizamiento par. Al dar la proporción correcta al devanado de doble jaula de ardilla, los fabricantes desarrollaron numerosas variaciones del diseño del rotor de vaciado o normal único. Bueno, estas variaciones tienen por consecuencia pares de arranque mayores o menores que el diseño normal y también menores corrientes. Y pues para poder distinguir entre diversos tipos disponibles, la Nacional Eléctrica Manufactureras Asociación, NEMA, ha desarrollado un sistema de identificación con letras en la cual cada tipo de motor comercial de inducción de jaula de ardilla se fabrica de acuerdo con la determinada norma de diseño y se coloca en determinada clase, identificada con una letra. Las propiedades de la construcción eléctrica y mecánica, el rotor en las 5 clases NEMA de motores de inducción de jaula de ardilla. Su uso es
bueno, su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Las aplicaciones típicas de los motores trifásicos de inducción con rotor halo de ardilla comprenden las bombas centrífugas de impulsión, las máquinas herramientas sopladoras y fajas transportadoras.